En el vídeo anterior vimos Gold Beach, un sector de Normandía que fue vital en el desembarco por el puerto artificial instalado en Arromanches. Estuvimos junto a los restos de esta obra de ingeniería y visitamos el Museo de la Historia del Desembarco en Bayús, además de recomendaros muchos rincones de esta zona. Como en toda la serie, también hicimos un retroceso a la historia de lo que pasó en esta playa. En el vídeo de hoy veremos el sector de Omaha, el más sangriento de todos y con una historia espeluznante. Os enseñaremos todo lo que podéis visitar en el sector, la emoción que nos dejó la visita al cementerio americano y Pointe du Hoc, una zona con una historia de las más épicas del desembarco. ¡Comenzamos! Hola a todos, estamos llegando al final de la serie de vídeos sobre las playas del desembarco. Hoy veremos un sector que nos sacó muchas emociones. Nos desplazamos hasta Omaha, donde los aliados tuvieron su batalla más sangrienta, y a Pointe du Hoc, donde los Rangers convirtieron en épica una misión suicida. ¿Preparados para la batalla? Pues todos a sus puestos, que comenzamos. Como habéis podido ir viendo, nuestro recorrido en Normandía fue de este a oeste y ahora el camino nos llevaba a Omaha, un sector del que se encargarían las tropas americanas y probablemente el más popular gracias al cine, con películas como Salvar al Soldado Ryan, donde Spielberg, en una primera media hora de obra maestra, nos hizo sentir la angustia que vivieron en las lanchas antes de tocar tierra y el horror cuando se abrían las compuertas y eran recibidos por las defensas alemanas. Esta playa fue una verdadera sangría. La primera visita que hicimos fue el cementerio americano y os aseguro que fue una visita muy emocionante. En la localidad de Colleville-sur-Mer se encuentra el cementerio más visitado de todos los que hay en Normandía y de todos los cementerios americanos repartidos por el mundo, de los que se encarga la ABMC, Comisión Americana de Monumentos de Batalla. Es gratuito y sin ningún afán de hacer negocio. Es un espacio para el recuerdo y para honrar a los miles de héroes americanos que dejaron su vida en estas playas. Nada más entrar, ya te das cuenta que el control es diferente. Es el único en el que tuvimos que pasar arco de seguridad. Seguido, entramos al centro de visitantes, donde se pueden ver diferentes objetos, imágenes, testimonios y una pequeña película. Un ventanal con un estanque en su exterior nos lleva la mirada a la playa y nos recuerda con una inscripción que todo pasó justo ahí enfrente. El cementerio, a pesar de ser muy visitado, es un remanso de paz y respeto. 9.387 tumbas con sus cruces perfectamente alineadas mirando hacia América. En algunas vemos la cruz de David,
indica el origen judío del soldado, un lugar donde descansan los restos de estos héroes, la mayoría anónimos, y digo la mayoría porque hay algunos nombres conocidos como dos de los hermanos Nealon, Robert y Preston, en los que se basó la película Salvar al soldado Ryan. En esta película, basada en hechos reales, buscaban a su hermano Frederick Fritz Nealon para llevarle a casa tras el fallecimiento de sus hermanos. Fritz estaba en la 101 aerotransportada y era amigo de Malarkey y Mook de la compañía Easy, que también hizo famosos la serie Hermanos de Sangre. También se encuentran las tumbas de dos hijos de Theodore Roosevelt Jr. y Quentin Roosevelt, único enterrado de la Primera Guerra Mundial en este cementerio y que fue exhumado para enterrarlo junto a su hermano. Paseando por sus pasillos, rápidamente percibes que es un lugar con un cuidado exquisito. 15 jardineros se encargan cada día de que veamos todo con una armonía increíble. Presidiendo el pasillo central hay un memorial semicircular en el que vemos una enorme estatua de 7 metros que representa, según su inscripción, el espíritu de la juventud estadounidense surgiendo de las olas. En las paredes vemos mapas sobre las operaciones militares y en un lateral el jardín de los desaparecidos, con un muro en el que vemos la inscripción de 1557 nombres de soldados muertos y que no se encontraron o no se identificaron. En la salida se encuentra la cápsula del tiempo, donde hay guardada información del desembarco, y la losa de granito que la cubre tiene grabada la inscripción «Abrir el 6 de junio de 2044», un siglo después del día D. Otra inscripción nos dice «En memoria del general Eisenhower». Esta cápsula sellada contiene los reportajes y noticias del 6 de junio de 1944 sobre el desembarco de Normandía y ha sido puesta aquí por los reporteros que estuvieron presentes, 6 de junio de 1969. Nosotros dejamos el lugar con un nudo en la garganta e inevitablemente comentando lo que se tuvo que vivir en esta playa. Después de esta visita tan emotiva, pusimos rumbo a una zona que quería visitar sí o sí por todo lo que había leído. Se trata de Pointe du Hoc, una zona llena de acantilados donde los Rangers tenían que hacer una misión casi suicida. Pointe du Hoc es una zona quizás menos conocida pero muy recomendable, con entrada gratuita, en un recorrido por la zona perfectamente señalizado y con paneles explicativos se pueden observar los restos de las baterías alemanas y los cráteres que dejaron los bombardeos. Un recorrido que nos muestra la fortaleza de la zona para los alemanes y el infierno que tuvieron que vivir esa noche cuando eran bombardeados. Es una zona con un paisaje bellísimo, con un acantilado de más de 30 metros que al verlo te hace entender mejor la dimensión de la misión que acometieron los Rangers. Los Rangers eran una tropa de élite que se encargó de una de las misiones fundamentales para el éxito del desembarco. En Pointe du Hoc se localizaba una batería alemana con una posición inmejorable para disparar hacia las playas de Omaha y Utah. Esta batería contaba con 3 piezas de artillería antiaérea y, lo fundamental, 6 cañones Howitzer de 155 mm que podían llegar a alcanzar hasta 15 kilómetros de distancia. El objetivo era inutilizarlos porque podían hacer estragos en las playas. A pesar de los bombardeos previos, había que asegurarse que quedaban silenciados. Pointe du Hoc era considerado por los aliados una de las posiciones defensivas alemanas más peligrosas de toda la costa normanda. La Wehrmacht alemana también consideraba este punto inaccesible desde el mar, por lo escarpado del terreno y los enormes acantilados. Con lo que no contaban es que los americanos tenían 225 Rangers capaces de lo más difícil. Cuando comunicaron al teniente coronel Ruder la misión que tenía que llevar a cabo con sus hombres, pensó que no hablaban en serio. Hubo varios altos cargos que lo consideraban una misión suicida y se enviaba a estos hombres al matadero.
Un oficial de inteligencia del Estado Mayor llegó a afirmar que los Rangers no podrían llevar a cabo esta misión y agregó que 3 ancianas con escobas podrían mantener a los Rangers a raya escalando este acantilado. Con esto, trato de poneros en situación sobre la dificultad de la misión. Llegaron en sus lanchas de desembarco, no sin dificultades por el estado de la mar y la lluvia de metralla que llegaba desde lo alto del acantilado. Con el pulso fuera de sí, desembarcaron en una pequeña franja de guijarros y lanzaron los garfios hacia la cima, impulsados por cohetes. Esto era una idea de los comandos británicos que sorprendió a los soldados alemanes. No se creían que viniesen de las lanchas. Desde los guijarros, algunos Rangers dan fuego de cobertura a los escaladores y desde el mar hacen lo mismo 2 destructores. La escalada es muy sangrienta. A la dificultad de subir con 40 kilos de peso, se añade que son recibidos por una lluvia de disparos y granadas. Algunas cuerdas logran ser cortadas por los alemanes, pero aún así, la habilidad y valentía de los Rangers lleva a la cima a sus primeras unidades y obligan a retroceder a sus enemigos. Pero se encuentran algo que no esperaban. El Ranger superviviente Leonard Lomen lo describió con las siguientes palabras: "Fue una experiencia horrible, tanto sacrificio para ver que no había ningún cañón". Una patrulla investigó unas marcas de raíles y descubrieron que los habían trasladado 2 kilómetros al interior. Allí cumplieron el objetivo de neutralizar los cañones. Después de esta misión, aún tuvieron que esperar 2 días atrincherados conteniendo contraataques hasta la llegada de refuerzos. Cuando estos llegaron, solo quedaban 90 hombres, el resto heridos, muertos o desaparecidos. Sin duda, uno de los actos más épicos y heroicos del desembarco. Las bajas fueron muy numerosas, al igual que sus compañeros en la playa de Omaha. Tanto es así que entre los soldados se ganó el sobrenombre de Bloody Omaha, Omaha sangrienta. En esta playa, la posición dominante de los alemanes desde los acantilados les daba un ángulo de tiro perfecto. A esto se unió la imprecisión de los bombardeos previos. Ni por mar ni por aire acertaron en la mayoría de sus blancos. Y si fuera poco, los tanques anfibios que debían dar cobertura quedaron frenados, hundidos por el oleaje, llegando apenas 3 a la playa. Un verdadero desastre y un cúmulo de situaciones que dejaron a las tropas americanas a merced de las ametralladoras y enfrentándose a una muerte casi segura. En la primera oleada, de los 4.000 hombres, solo sobrevivieron 1 de cada 2 desembarcados. Cuando abrían las rampas de las lanchas llegaba el horror. Como ya os dije, este momento se describe muy bien en los primeros 30 minutos de Salvar al soldado Ryan. Algunos supervivientes entrevistados describieron cómo el agua se fue tiñendo de rojo. My face is blown off. God, it was a awful sight. They were all killed. I'll do it forever the rest of my life. And almost instantly, Se me encoge el alma cuando veo estas entrevistas y no pueden evitar emocionarse. Sus cabezas tendrán imágenes imborrables que les habrán atormentado el resto de sus días. Imágenes de barcazas con soldados llenos de miedo y olor a los vómitos producidos por el oleaje, rampas que caen y dejan paso a miles de balas de las potentes MG-42 alemanas, hombres tirándose por los laterales, huyendo de las balas y muriendo ahogados por los 45 kilos de peso de su material, otros atravesados por las balas desde el mismo agua, soldados avanzando con el agua al cuello porque muchas lanchas no llegaron a tierra, siendo blanco aún más fácil para los alemanes y dejando un sinfín de heridos, mutilados, muertos, gritos de auxilio y terror, gente rezando, llamadas a sanitarios desbordados, incluso olor a carne quemada que se ha descrito en alguna entrevista. Una verdadera masacre. Como os dije en el capítulo de Sword,
Anthony Beevor lo describe a la perfección en su libro El Día D, con muchos testimonios. A base de coraje y sacrificio, algunos grupos consiguen abrirse paso entre las alambradas y escalar los acantilados, sorprendiendo a los alemanes por la retaguardia para tomar sus búnkeres. Y vuelvo a mencionar la película Salvar al soldado Ryan, porque una de estas gestas fue la que realizó la compañía así y que Spielberg inmortalizó con gran maestría. A base de oleadas, fueron llegando más hombres al muro y por fin pudieron lanzar un ataque que les sacase de aquella trampa mortal. A mediodía, las cosas empezaban a verse de otra manera y los americanos empezaban a ganar posiciones. 12 horas después de durísimos combates, se lograban gran parte de los objetivos, pero con un precio en vidas humanas altísimo. Muchas de estas vidas humanas cayeron a manos del que llamaron la Bestia de Omaha, el soldado Heinrich Schaeberlein. Se calcula que mató a unos 1000 soldados. En el punto conocido como Easy Red, estuvo desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde descargando unas 13.000 balas de su MG-42. Según su propio testimonio, siempre recuerda la primera que disparó. Un muchacho americano recién llegado a la orilla que buscaba refugio entre los obstáculos. Le apuntó al pecho, pero le dio en la cabeza viendo cómo saltaba su casco y cómo caía muerto. Es paradójico, dos muchachos de corta edad que aunque no lo sabían tenían el mismo miedo. Heinrich contaría lo que hizo muchos años después sin sentirse nada orgulloso de ello. No tenía por qué hacerlo, pero probablemente era algo que le atormentó todos los días de su vida. Contó cómo veía a los soldados cada vez más cerca. 400 metros, 200, 100 metros, compañeros muriendo a su lado sin cesar. Todo a su alrededor era ruido, fuego, sangre, explosiones. En su testimonio, relata que él no quería matar a esos muchachos, ni siquiera quería estar en Francia, pero si no lo hacía, le matarían a él. Y personalmente no le juzgo porque probablemente estaba en lo cierto. En mi opinión personal, hay que distinguir entre los nazis puros y duros y muchos soldados que estaban allí porque no tenían otra opción. Y aunque no sea fácil, con este tipo de soldados yo sí llego a empatizar y ponerme en su situación. Muy diferente son las élites nazis y sus seguidores acérrimos que fueron partícipes activos o por omisión de las atrocidades que ya conocemos. Con estos es imposible ponerse en su cabeza porque eran asesinos en mayúsculas. Volviendo a Heinrich, relató que cuando solo quedaban 3 soldados en su puesto y ya sin munición en la ametralladora, empezó a disparar con su rifle hasta que el único oficial que quedaba vivo les mandó retirarse. En la huida fue apresado y herido, pero sobrevivió pasando por cárceles en condiciones muy pobres de las que arrastraría secuelas. Y según sus palabras, con los años aún se le aparecían en sueños aquel joven que abatió con su primera bala. En su tercera edad, la vida le dio la oportunidad de reconciliarse con un soldado que desembarcó allí y fue herido con altas posibilidades de que fuese por el mismo Heinrich. Se juntaron en Omaha, fundiéndose en un abrazo y el alemán le dijo la frase: «He pensado en ello todos los días que Dios me dio. Ahora, la presión que siempre he tenido se ha ido». Estoy convencido de que este abrazo liberó a ambos de mucho dolor interno. Demostraron que lo importante no es borrar la historia, algo que muchos se empeñan y como amante de ella no logro entender. Lo importante es el perdón sincero. Lo que tengo claro es que las guerras lo que más traen es sufrimiento en ambos bandos. Le Brave, un símbolo en Omaha que honra a los soldados caídos en el desembarco. De gran belleza, cambia su perspectiva con las mareas surgiendo del agua con la marea alta. Sus formas simbolizan tierra, mar y aire, evocando la unión de las naciones que lucharon por la libertad. Museo Memorial Omaha Beach tiene el fin de preservar la memoria de los soldados muertos durante el desembarco y las nuevas generaciones no se olviden del precio que se tuvo que pagar por la libertad. Se pueden ver reconstrucción de escenas y una amplia colección de material y de fotografías. También incluye una película con testimonios de veteranos estadounidenses. Museo Operación Overlord. Un museo que nos muestra desde el día D hasta la liberación de París. Tiene una colección única de más de 10.000 piezas.
diferentes reconstrucciones a tamaño real de los 6 ejércitos presentes en el desembarco, objetos personales, tanques, piezas de artillería y más de 40 vehículos. Museo del Día D, pequeño museo de una colección privada. Museo Civil, un museo con objetos cotidianos de antes, durante y después de la guerra. Port Mulberry, es el puerto artificial de Omaha y que no resistió la fuerza de las tormentas en los días posteriores a su instalación. Si habéis visto el de Romanches, puede ser prescindible porque hay menos restos. Cementerio alemán Lacan, un cementerio más sobrio que los vistos hasta ahora. En él descansan 21.222 soldados del bando alemán. A nosotros se nos hizo tarde y no pudimos acercarnos, pero será visita obligada cuando volvamos a Normandía. Búnker WN-62, el búnker desde el que disparaba sin descanso Severlot, la bestia de Omaha. Podrás hacerte una idea de lo que él veía y con más imaginación recrear todo lo que os contamos sobre él en este día. Hoy os hemos trasladado lo que probablemente sea la parte más dura del desembarco por el número de bajas. Omaha se ha convertido en una merecida leyenda de heroicidad por la capacidad de sacrificio que tuvieron las tropas americanas en esta batalla. En el próximo vídeo os enseñaremos Utah, un sector en el que tuvieron un papel muy importante los paracaidistas de la 101 aerotransportada, incluida la compañía Easy, que la serie Hermanos de Sangre nos hizo sentir muy de cerca. Como siempre, os animo a dejar en comentarios cualquier lugar o dato interesante que nos hayamos podido dejar en el camino y por supuesto a suscribiros si os ha gustado el contenido y queréis estar al día de lo que subimos. Es gratuito y ayuda a que llegue más gente. Esperamos que os haya gustado y os sirva para vuestra futura visita. Os esperamos en el próximo vídeo.